Culiacán, 3:00 de la mañana. El brillo del salón Bugambilias quedó atrás, reemplazado por la oscuridad total de la carretera. Chalino Sánchez se relaja en el asiento del pasajero. El sonido del motor es el único corrido que queda. De repente, luces azules y rojas cortan el retrovisor. Sirenas, hombres armados con distintivos federales. Para cualquiera era un abordaje de rutina. Para Chalino, que ya había sentido el aliento de la muerte esa noche, era el inicio del silencio eterno. Lo que sucedió en esa carretera no fue un arresto, fue el último acto de un hombre que sabía que su honra valía más que su vida. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos ves. Culiacán en mayo es un invernadero de concreto y polvo, donde el aire parece cargar el peso de 1000 historias violentas no contadas. A esa hora, 3:30 de 1900 y la mañana, la humedad del noroeste mexicano se aferra a la piel como una segunda vestimenta, densa y pegajosa. El olor a asfalto caliente, que aún retiene el calor del sol impiedoso de Sinaloa, se mezcla con el aroma a combustible y la bruma marina distante que sopla del Pacífico. No hay brisa que alivie la sensación de opresión. El escenario es un marco estático de postes de luz amarillenta que parpadean sobre aceras desiertas. La ciudad, que durante el día pulsa con un caos vibrante, ahora reposa en un sopor engañoso, como una fiera que recupera el aliento antes del ataque. El silencio es casi audible, interrumpido solo por el zumbido constante de transformadores y el estallido ocasional del metal enfriándose en la oscuridad profunda. El ruido ensordecedor de las trompetas y el coro apasionado del salón Bugambilias, ahora, son solo ecos distantes en la mente de los pasajeros de la Chevrolet Suburban gris. Horas antes, el ambiente era de celebración, humo de cigarro y el brillo intenso de las joyas bajo los reflectores. Pero ahora, la euforia ha dado paso a un vacío magnético. Dentro del vehículo, el aire acondicionado lucha contra el calor externo, creando una redoma de vidrio que separa el confort de la realidad brutal de las carreteras de Sinaloa. El zumbido monótono del motor V8 es la única banda sonora, un ritmo constante que arrulla el agotamiento físico y la tensión nervosa que nadie se atreve a verbalizar. El contraste es violento. De la gloria de ser el centro de atención a la soledad de un vehículo cruzando avenidas donde cada sombra parece tener ojos. La adrenalina, antes un combustible potente, ahora es un residuo amargo en la boca de quien sabe que la fiesta ha llegado a su fin. La iluminación urbana se va haciendo escasa a medida que la Suburban avanza hacia las salidas de la ciudad, donde los faros cortan la oscuridad como láminas afiladas. El asfalto, marcado por parches y huellas de neumáticos, se extiende como una cinta gris infinita bajo el cielo sin estrellas de esa madrugada específica. Cada señal de tráfico que pasa rápidamente por el vidrio lateral parece un hito de despedida, un punto de no retorno en una geografía que Chalino conoce mejor que nadie. La oscuridad más allá del alcance de los faros es absoluta, un mar de sombras donde las siluetas de las palmeras y de los edificios bajos se confunden con presencias fantasmagóricas y hostiles. La carretera no es solo un camino físico, sino un corredor psicológico donde la vulnerabilidad privada queda expuesta ante la inmensidad del desierto mexicano. La seguridad de las paredes de concreto quedó atrás, restando solo el acero fino del coche como protección. En 1992, las carreteras de Sinaloa
no eran meras vías de transporte, sino territorios peligrosos donde la ley era dictada por quien poseía el arma más rápida y la mirada más fría. El clima social es de una paz armada, una tensión latente que permea cada esquina y cada puesto de control, oficial o clandestino. El espectador debe sentir que está sentado en ese asiento trasero, sintiendo la vibración del chasis contra el pavimento irregular y el olor a cuero y sudor frío que impregna el ambiente. Hay una expectativa invisible en el aire, como la electricidad que precede a una tormenta de verano en el desierto, cargada de presagios y significados ocultos para los iniciados. La transición entre la salida de Culiacán y el horizonte abierto es el momento donde el control humano se disuelve y la suerte se convierte en la única moneda de cambio válida. Es un escenario de desolación y belleza trágica, donde la vida es celebrada intensamente. En el asiento del pasajero de la Chevrolet Suburban, Chalino Sánchez no se asemeja en nada al ídolo que, minutos antes, dominaba el escenario con un carisma magnético. El hombre de 31 años, con el sombrero ligeramente inclinado y la postura rígida pero relajada, exhala una calma que roza lo sobrenatural para quien carga una sentencia de muerte en el bolsillo. No busca el confort del respaldo, permaneciendo con los ojos fijos en la carretera, como si pudiera leer el destino en las ranuras del asfalto que huyen bajo los faros. Su disciplina interna es una armadura invisible. No tiembla, ni busca validación en los ojos de los compañeros de viaje. Él es la imagen de la aceptación estoica. Un hombre que comprendió que la vida en los márgenes de la fama no ofrece garantías, solo momentos de claridad absoluta. Su dignidad no es fingida, extensión de su propia naturaleza silenciosa. Su presencia en el interior del vehículo es densa, llenando el espacio no con palabras, sino con un silencio que impone respeto y una extraña tranquilidad a los que lo rodean. Chalino no es un hombre de gestos grandiosos o de retórica inflamada. Su fuerza emana de la simplicidad de quien sabe exactamente quién es y qué representa para su pueblo. Al mirar sus manos callosas, descansando sobre las rodillas, se percibe la trayectoria de un campesino que transformó el dolor y la injusticia en canciones que ahora resuenan por todo México. No demuestra desesperación, ni intenta arquitectar rutas de escape imposibles en su mente, pues su claridad mental lo coloca en un estado de presencia total. Para él, la muerte no es una extraña, sino una compañera de camino que finalmente decidió sentarse a su lado aquella madrugada de mayo en Culiacán. Él es el maestro de su propio silencio, una virtud rara en un mundo de ruidos y bravuconerías constantes, donde muchos intentan esconder el miedo a través de la arrogancia. Chalino entiende, con una lucidez cortante, que la dignidad no es algo que se pide o que se negocia bajo presión, sino algo que se mantiene con firmeza hasta el último suspiro. Cada respiración suya es acompasada. Cada mirada al horizonte oscuro es un acto de soberanía sobre sí mismo, ignorando la fragilidad de la situación en la que se encuentra. No se ve como una víctima de las circunstancias, sino como el protagonista de su propia tragedia griega, escrita con la tinta de la sangre y del polvo. El dominio interno que demuestra es su victoria final sobre aquellos que pretenden silenciarlo, pues, aún en silencio, su postura comunica una libertad que las armas jamás podrán secuestrar o destruir. De repente, la oscuridad de la carretera es rasgada por haces de luz fría y la silueta amenazante de camionetas negras que surgen como depredadores de las sombras. No se trata de un individuo aislado, sino de una fuerza
colectiva e impersonal, un brazo armado del sistema invisible que opera en las grietas de la legalidad mexicana. Los hombres que saltan de esos vehículos visten uniformes que simulan la autoridad de la Policía Federal, utilizando la máscara del Estado para esconder la barbarie de sus intenciones reales. No poseen nombres o rostros distinguibles bajo la penumbra, solo una postura depredadora y la confianza ciega de quien detenta el monopolio de la violencia física. Representan el engranaje frío de una estructura que no acepta disidencias, moviéndose con la precisión coreografiada de quien ya ha repetido este ritual de intercepción y muerte innumerables veces por las rutas aisladas de Sinaloa. El contraste entre la arrogancia ruidosa de estas figuras y la quietud de Chalino Sánchez es absoluto, evidenciando dos mundos que colisionan sin cualquier posibilidad de diálogo. Mientras los hombres armados emanan una energía de dominio bruto, apoyada en el peso del metal y en la superioridad numérica, Chalino permanece como una roca contra la marea de agresividad. Ellos son el símbolo de una creencia limitada, la idea de que el poder reside exclusivamente en la capacidad de infligir dolor y silenciar voces a través del miedo. La certeza de que la noche les pertenece está estampada en cada movimiento brusco y en cada orden gritada, reflejando la mentalidad de quien cree que la fuerza física es la medida final de todas las cosas. Operan bajo la ilusión de control absoluto, ignorando que la verdadera autoridad no se conquista con cañones de fusiles apuntados hacia hombres desarmados. Estos ejecutores anónimos son los cobradores de una deuda invisible, enviados por aquellos que se sintieron amenazados por la verdad cruda cantada en los escenarios y en las calles. Personifican el destino inevitable que viene a cobrar el precio de quien osó desafiar los códigos de silencio de una tierra donde los secretos son enterrados en fosas poco profundas. No hay espacio para negociación, apelación emocional ante esta fuerza que no discute, solo ejecuta las órdenes emanadas de las sombras del poder local. Son la manifestación física de un sistema que se siente ultrajado por la coraje ajeno, actuando como sombras cobardes que necesitan la protección del anonimato y de la noche para realizar su trabajo sombrío. Su superioridad física es el único argumento que poseen, una barrera de plomo y acero que intenta, sin éxito, enmascarar la pequeñez moral de quien necesita uniformes falsos. El resplandor de las luces rojas y azules pulsa contra el interior de la Suburban, proyectando sombras rítmicas y asombradas en los rostros de los pasajeros. El vehículo se detiene en el arcén polvoriento, y el sonido de la grava bajo los neumáticos suena como huesos secos quebrándose en la oscuridad. Dentro del coche, la atmósfera cambia del agotamiento a un pánico eléctrico. Los hermanos y amigos de Chalino comienzan a hablar al mismo tiempo, voces subiendo en un intento frenético de entender la situación. Chalino permanece en una quietud absoluta, con la mirada fija en el retrovisor lateral, donde las siluetas de los hombres armados se aproximan con pasos pesados. El contraste entre el caos de las voces y su vacío interno de sonido crea una tensión física, como si el aire se hubiera transformado en plomo pesado. No reacciona como una presa, sino como alguien que observa lo inevitable con claridad. Uno de los hombres con uniformes oscuros golpea el cañón de un fusil de asalto contra la ventana del conductor, un sonido metálico que resuena como un tiro en el espacio confinado. La exigencia es corta, entregada con la eficiencia gélida de quien no espera ser cuestionado. El comandante quiere hablar con el señor Sánchez.
En ese momento, el fino velo de un abordaje policial legítimo se desintegra, dejando atrás la realidad cruda e irregular de un secuestro inminente. El aire dentro del coche se vuelve claustrofóbico, saturado con el olor a tapicería antigua y el sabor metálico del miedo que sube por la garganta. Afuera, las linternas de los captores danzan por el tablero, iluminando los ojos desorbitados de los compañeros y el rostro firme e inmóvil de Chalino. El riesgo ya no es una amenaza teórica. Es un peso sofocante presionando el vidrio, exigiendo una respuesta inmediata del hombre en el asiento del pasajero. Chalino examina la escena con la precisión de un halcón, percibiendo el posicionamiento estratégico de los tiradores y las manos temblorosas de su propio pueblo. Comprende, con una lucidez devastadora, que cualquier resistencia transformaría ese arcén polvoriento en un matadero, derramando la sangre de aquellos que él más ama. Sus hermanos intentan argumentar, con voces fallando en una mezcla de lealtad y terror, implorando a los hombres de negro que los dejen seguir su camino. En respuesta, Chalino solo levanta una mano, un gesto pequeño, pero cargado de una autoridad que corta el ruido como una lámina afilada. La tensión escala mientras él pesa su propia vida contra la seguridad del grupo, una decisión silenciosa tomada mientras encara los cañones oscuros de los fusiles. La inevitabilidad del enfrentamiento se instala sobre la escena, un manto invisible que marca el fin de la ruta para el cantante, pero la salvación para los suyos. El líder de los captores se inclina más cerca de la ventana, su arrogancia irradiando a través del vidrio, mientras sonríe a lo que considera una presa fácil. Espera encontrar a un hombre quebrado, una víctima implorando por un día más de vida, pero encuentra los ojos de Chalino, que reflejan un nivel aterrador de juicio y desapego. La confianza de los verdugos vacila por un breve segundo, perturbada por la ausencia total de miedo en el hombre que vinieron a destruir. Alrededor del coche, el mundo se ha encogido a esa franja estrecha de carretera, donde el polvo, levantado por los motores ociosos, flota suspendido en la luz artificial de las linternas. Todos los observadores, desde los amigos aterrorizados hasta los asesinos endurecidos, entienden que se ha alcanzado la cima de la montaña. Ya no hay espacio para palabras o amenazas. El próximo movimiento definirá la leyenda y sellará un destino que fue escrito en las estrellas mucho antes de esta noche fatídica para todos. Chalino no espera una segunda orden o el tirón de una mano hostil. Con una lentitud deliberada que domina todo el espacio alrededor, extiende el brazo y alcanza la manija, cuyo clic metálico resuena en el silencio de la carretera como el martillo de un juez sobre el yunque del destino. Baja del vehículo y pisa el polvo de Sinaloa con la firmeza de quien camina hacia su propio trono, no hacia el abismo. No hay súplicas desesperadas por misericordia, ni monólogos dramáticos para la posteridad. Existe solo la autoridad silenciosa de un hombre que eligió los términos de su propia salida. Lanza una última mirada de mando a los suyos, asegurando que permanezcan vivos, y camina voluntariamente hacia las camionetas oscuras de los ejecutores. El sacrificio es su jugada final, su vida por la libertad del convoy. En segundos, el rey desaparece en la noche. El silencio que sigue al cierre de la puerta de la camioneta negra es más pesado que el ruido de 1000 disparos. En la Chevrolet Suburban, el tiempo parece haberse congelado, dejando a los amigos y hermanos de Chalino en un estado de shock catatónico, observando el vacío dejado por el hombre que acababa de
Entregarse. El polvo levantado por la partida rápida de los vehículos de los captores flota en la luz tenue de los faros, creando una niebla fantasmagórica que envuelve el arcén ahora desierto. No hay gritos, no hay llanto inmediato, solo la percepción devastadora de que la presencia protectora de Chalino se evaporó en la oscuridad de Sinaloa. Se fue con una calma que desafía la lógica del miedo, transformando ese tramo de carretera en un santuario de sacrificio. El aire aún vibra con el eco de su partida, dejando un rastro de respeto mezclado con el terror más profundo y absoluto. Mientras las luces traseras de las camionetas desaparecen en el horizonte, convirtiéndose en pequeños puntos rojos que se disuelven en la noche, ocurre una inversión moral invisible, pero palpable. Los hombres armados, sentados al lado de su presa, comienzan a sentir el peso incómodo de un silencio que no logran romper. Poseen los fusiles, las cadenas y el control físico de la situación, pero la estatura ética de Chalino Sánchez los reduce a meros figurantes en su propia operación. No fue capturado por descuido o debilidad. Se entregó como un acto soberano de voluntad para perdonar la vida de aquellos que lo acompañaban. Esa claridad de propósito emana de él como una fuerza fría, desestabilizando la arrogancia de los ejecutores, que ahora parecen súbitamente pequeños e insignificantes ante la inmensidad de carácter del prisionero. La victoria física de ellos es una cáscara vacía, desprovista de cualquier gloria real. El dominio emocional de Chalino permanece absoluto, incluso mientras el vehículo lo transporta al lugar de su ejecución final en los campos de caña de azúcar. No mira hacia atrás, ni busca el rostro de sus captores en busca de respuestas, pues él ya conoce todas las preguntas que la vida le hizo. Su honra permanece intacta, protegida por una barrera que ninguna violencia física es capaz de penetrar o corromper. Los ejecutores, por otro lado, son reducidos a sombras. Cobardes que necesitan la protección del anonimato para realizar el trabajo sucio que les fue confiado. El silencio que ahora impera dentro de esa cabina es la prueba de que el control de la narrativa de esa noche pertenece enteramente al hombre que camina hacia el fin. La fuerza bruta perdió su capacidad de intimidar, restando solo el eco ensordecedor de una dignidad que jamás podrá ser silenciada por las manos de mercenarios. Los ejecutores, habituados al olor del miedo y al sonido suplicante del desespero, se encuentran ahora sumergidos en una atmósfera que no saben cómo gestionar. Esperaban que Chalino Sánchez, al ser arrancado de la seguridad de su círculo íntimo, se transformara en una sombra temblorosa, implorando misericordia o intentando negociar una supervivencia humillante. Sin embargo, la ausencia de cualquier vestigio de pánico en el rostro del cantante comienza a corroer la confianza ciega de aquellos que creían tener el control total sobre la vida y la muerte. El Inoyacinta, sistema que representan, basado en el aplastamiento de la voluntad ajena, colisiona frontalmente con una resistencia que no es física, sino metafísica. La fuerza bruta de los captores, al encontrar una dignidad que no se dobla, se ve forzada a reconocer una derrota moral silenciosa antes incluso de llegar al destino final. La víctima que pretendían destruir no está allí. Transportan un monumento de integridad. A medida que el convoy de muerte avanza por los caminos de tierra que cortan las plantaciones de caña, la dinámica de poder sufre una transformación irreversible dentro de la cabina. El antagonista, simbolizado por estos agentes del anonimato, percibe que el miedo, su principal herramienta de trabajo,
perdió la eficacia contra un hombre que ya hizo las paces con su fin. Cada kilómetro recorrido en silencio debilita la narrativa de dominio que intentan sostener a través de sus armas y uniformes falsos. Comienzan a comprender que, aunque puedan extinguir la vida biológica de Chalino, son incapaces de tocar la esencia que lo convirtió en el héroe de un pueblo. La brutalidad de ellos se vuelve teatral y vacía, una cáscara sin contenido ante alguien que permanece soberano sobre su propio espíritu. La transformación ocurre por la revelación de la inutilidad del poder bruto ante la grandeza humana. La narrativa sugiere que el sistema cometió un error estratégico fatal. Al intentar apagar una voz, acabaron por bautizarla en la sangre de la inmortalidad. Chalino Sánchez deja de ser solo un cantante para transformarse en un mito inalcanzable, cuya fuerza crece a partir del momento de su sacrificio. Los ejecutores actuaron bajo la ilusión de que la muerte termina con la influencia de un hombre, sin darse cuenta de que estaban forjando el eslabón final de una leyenda que resonaría por décadas. El impacto de esta percepción comienza a infiltrarse en la mente de quien empuña las armas, generando una inquietud que los acompañará para siempre. Destruyeron el cuerpo, pero crearon una presencia que asombrará cada carretera de Sinaloa bajo la luz de la luna. El poder de ellos termina en el gatillo, pero el poder de Chalino comienza exactamente allí, en la memoria de su coraje. La verdadera victoria no pertenece a los que regresan a casa protegidos por la impunidad, sino al hombre que se queda atrás en la zanja de un campo de caña. El cambio de percepción es definitivo. Los verdugos son ahora prisioneros de su propia cobardía, mientras Chalino alcanza la libertad suprema de quien cumplió su destino con honra. Al encontrarse con una resistencia basada en la dignidad, los antagonistas se ven forzados a ver el abismo moral en el que habitan. El mito nace de la negativa a ser disminuido por la brutalidad, transformando un acto de ejecución en un ritual de apoteosis simbólica que el sistema jamás podrá revocar. La historia no será contada por los vencedores de esa madrugada, sino por la memoria del hombre que bajó del coche por cuenta propia. El mundo que ellos protegen se volvió pequeño, mientras el nombre de Chalino Sánchez se volvió inmenso y eterno. La lección que emerge de las sombras de esa carretera en Culiacán trasciende el género musical o la época histórica. Habla sobre la soberanía definitiva que un hombre posee sobre su propio destino. Aunque no podemos elegir el momento exacto en que la cortina se cerrará o las manos que tirarán de las cuerdas, poseemos el control total sobre la postura con la que recibimos el fin. Chalino Sánchez personifica esta verdad al no permitir que el terror dictara sus últimos pasos, manteniendo una integridad que las armas no logran herir. Su elección de bajar del vehículo no fue un acto de desistimiento, sino la afirmación suprema de que su voluntad era mayor que la circunstancia impuesta. La eficiencia de una vida no debe ser medida por su extensión temporal, sino por la claridad y coraje de su conclusión ante lo inevitable, transformando el silencio final en un monumento. El estoicismo aplicado a la honra revela que la verdadera libertad no es la ausencia de ataduras, sino la capacidad de elegir el propio sacrificio en nombre de algo que consideramos sagrado. Al priorizar la seguridad de su familia y amigos sobre su supervivencia inmediata, Chalino se elevó por encima de la condición de víctima para convertirse en el arquitecto de su propio legado. Comprendió que la protección de aquellos que amaba y la preservación de su propia palabra valían más que algunos años
adicionales de una existencia marcada por la deshonra o por la huida constante. Ese compromiso inquebrantable con sus valores fundamentales es lo que transforma lo trágico en heroico, probando que un hombre puede ser físicamente destruido, pero nunca moralmente derrotado, si permanece fiel a lo que cree. La honra es el ancla que mantiene el espíritu firme en medio de la tempestad final de la vida, protegiendo la dignidad contra el olvido. A través de sus acciones silenciosas en el arcén polvoriento, la narrativa nos enseña que el significado de la vida es frecuentemente revelado en el silencio entre el peligro y la reacción. No hubo necesidad de discursos largos o manifiestos filosóficos. La lección emergió naturalmente de la experiencia vivida y de las elecciones hechas bajo la presión máxima de la muerte inminente. Cada paso dado hacia la camioneta de los captores fue un verso más potente que cualquiera que haya cantado en el escenario, consolidando una filosofía de resistencia pasiva, pero poderosa. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de que algo es mucho más importante que ese miedo. Al abrazar su destino con la cabeza en alto, Chalino Sánchez demostró que la grandeza humana reside en la capacidad de transformar un momento de vulnerabilidad extrema en un testimonio eterno de soberanía personal y propósito inquebrantable. El sol comienza a asomarse por el horizonte de Sinaloa, tiñendo el cielo con tonos de púrpura y oro, señalando el nacimiento de un día que Chalino Sánchez nunca verá. La carretera está ahora vacía, el polvo se ha asentado y el silencio ya no es pesado con amenazas, sino preñado del nacimiento de una leyenda bautizada en sangre y dignidad. Mientras la luz toca los campos de caña, revela un mundo que perdió a un hombre, pero ganó un mito que resonará por generaciones, probando que el espíritu forjado en la honra es indestructible. El asfalto permanece como testigo del momento en que un rey bajó del escenario de la vida para entrar en el panteón de lo eterno. Si tu destino golpeara tu ventana esta noche, en el silencio de la madrugada, ¿tendrías el valor de bajar al polvo y caminar hacia él con la cabeza en alto?